Hola, buenas noches. Buenas noches, vamos a comenzar. En nombre del Servicio de Dermatología del Hospital Central del IPS, les doy la bienvenida. Muchas gracias a todos los colegas que están presentes en esta sala ahora. Quiero agradecer un agradecimiento muy especial a la disertante internacional, la doctora María Graciela Guzmán, que en un ratito la voy a presentar. Gracias a las médicas que van a presentar sus casos clínicos que estuvieron preparando, al laboratorio Index, quien cada año nos brinda todo el apoyo necesario para nuestras actividades científicas y en este caso nos está brindando el soporte informático. Muchas gracias. Y gracias siempre a la Sociedad Paraguaya de Dermatología por todo el apoyo. Bueno, primeramente vamos a comenzar con una presentación de casos clínicos de las doctoras de diferentes los servicios formadores de residentes, de médicos dermatólogos, y luego vamos a abrir un panel de preguntas de esos casos clínicos o comentarios que quieran hacer. Posteriormente vamos a tener la conferencia de la doctora María Graciela Guzmán. Ella es dermatóloga del Hospital Ángeles de Pedregal de la Ciudad de México, es expresidente de la Academia Mexicana de Dermatología, Fundación Mexicana para la Dermatología y Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas. Bienvenida, doctora Graciela, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Entonces, ahora vamos a pasar a la presentación de los casos clínicos. Voy a ceder la palabra a la doctora Andrea Rojas. Sí, doctora. Muy buenas noches, soy la doctora Andrea Rojas, residente de dermatología del Hospital Central del IPS, y les voy a presentar el siguiente caso clínico. Se trata de una paciente de sexo femenino de 26 años de edad, procedente de Asunción, de ocupación estudiante. La paciente refiere que una semana antes de la consulta recibió la primera dosis de vacuna contra COVID-19 Moderna. 4 días después aparecen lesiones eritematosas en labios y 7 días después de la administración de la vacuna aparecen lesiones en manos y rodillas que la traen a la consulta. Como dato negativo de valor, es importante que negaba patologías de base, infecciones recientes e ingesta de medicamentos. Al examen físico podemos observar en dorso y palmas de ambas manos pápulas agrupadas formando placas eritematosas en anillo con centro claro, con bordes bien definidos, adoptando una configuración en blanco de tiro. Como dato negativo de valor, también cabe destacar que no había ocular, genital y tampoco lesiones en labios ni cavidad oral. Aquí, en cara anterior de ambas rodillas, podemos ver lesiones con las mismas características, adoptando la configuración en diana o blanco de tiro. La paciente refería que las lesiones aparentemente permanecían fijas en dichas localizaciones. Como impresión diagnóstica teníamos al secundarismo sifilítico, reacción cutánea adversa a vacuna de COVID-19 y a la urticaria papular. Dentro del manejo de la paciente se incluyó la solicitud de hemograma más química sanguínea, que retornó todo dentro de rango. Se solicitó BDRL, que retornó negativo. Hisopado nasofaringeo PCR para SARS-CoV-2, que también retornó negativo. Se decidió la toma de biopsia cutánea con un punch de 3 milímetros de una de las lesiones de la rodilla derecha y se indicó corticoides tópicos, clobetasol al 0.05% crema con antihistamínicos orales, clorfeniramina 4 miligramos. Acá, en esta panorámica, podemos observar escaso a moderado infiltrado inflamatorio a nivel de la dermis reticular superior. Aquí, a mediano aumento, observamos la epidermis con una esponjiosis y también una exocitosis de linfocitos. En la dermis llama la atención el infiltrado inflamatorio perivascular que predomina. En la dermis reticular superior hallamos el infiltrado linfocitario perivascular y la presencia de algunos eosinófilos. La conclusión de nuestra anatomía patológica: eritema multiforme urticariforme. Con la clínica más la biopsia,
se llegó al diagnóstico de un eritema multiforme urticariforme. Se resolvieron las lesiones en piel luego de 10 días de tratamiento sin dejar cicatrices. La paciente pudo recibir la siguiente dosis de vacuna contra COVID-19 sin inconvenientes ni reacciones adversas. El eritema multiforme es una reacción cutánea, inmunomediada y autolimitada, caracterizada por lesiones en diana que afectan piel y en ocasiones mucosa. Podría ser desencadenada por infecciones, fármacos y en este caso, vacunas. Los dermatólogos debemos conocer las diversas reacciones cutáneas causadas por la vacuna contra COVID-19 para un diagnóstico precoz, pero principalmente para informar y tranquilizar a los pacientes, ya que en la mayoría de los casos estas reacciones pueden ser manejadas adecuadamente. Muchas gracias. Muchas gracias, Andrea, por tu excelente presentación. Ahora voy a ceder la palabra a la doctora Andrea Belén Mongelos. Adelante, Andrea. Muy buenas noches. Bueno, reacciones en piel asociadas a vacunas anti-COVID. Ese es el tema de hoy. Voy a hablar, no sé si me escucha, del primer caso. Mujer de 62 años de edad, quehaceres domésticos, procede de Luque, Paraguay. Su motivo de consulta fueron manchas rojas en cuerpo. Presentó un cuadro de 3 días de evolución de aparición de manchas eritematoviolaceas dolorosas que no pican en miembros inferiores. 24 horas después ascienden a muslos y posteriormente aparecen en abdomen inferior y brazos, por lo que la paciente consulta. Como antecedentes remotos de la enfermedad actual, la paciente refiere 15 días antes de la aparición de las lesiones, vacunación con primera dosis de vacuna Oxford AstraZeneca. Y además, COVID 3 meses antes. Como antecedentes patológicos personales, era una paciente hipertensa, tratada con enalapril, diabética, reciente diagnóstico, tratada con metformina 850 miligramos día desde hace un mes y obesa. Al examen físico observamos pápulas y placas eritematoviolaceas, algunas con aspecto en tiro de blanco, en abdomen, muslo, otras lesiones de iguales características en miembros inferiores. Importante recalcar que a la vitropresión las lesiones no desaparecieron. Niega lesiones en mucosas, niega fiebre u otros síntomas. Cuando la paciente vino ya tenía un laboratorio que le había solicitado su médico tratante, donde tenía como dato positivo de valor una TTPA de 26,3 segundos, que estaba disminuida, una glicemia de 187, una glicada de 8 y una dislipidemia mixta, ¿verdad? Con colesterol y triglicéridos alterados. El manejo inicial de la paciente fueron medidas generales, clorfeniramina combinado con dexametasona vía oral, y se le solicitó un laboratorio con perfil reumatológico, evaluación por reumatología y endocrinología. Debido al compromiso extenso y agudo en una paciente con comorbilidades, se realizó una biopsia de piel por 2, con punch número 3. La toma fue de muslo y pierna. Esto es el resto de los auxiliares diagnósticos, ¿verdad? Donde tuvo una orina simple con glucosuria y cuerpos cetónicos, urea, creatinina, C3, C4, factor reumatoideo, todos en rango. ANA, anti-DNA, VIH y VDRL no reactivos, ANCA-C y ANCA-P negativos. Bueno, luego tenemos la histología, donde tenemos una panorámica de la muestra tomada
Uno acá, ¿verdad? Y luego las imágenes a mayor aumento, donde se observan vasos de pequeño y mediano calibre de la dermis con afectación inflamatoria de sus paredes, una notable extravasación de eritrocitos, invasión por linfocitos, también trombos en la luz, estrechada por la inflamación, ¿verdad? También en una de las muestras, no sé dónde está el puntero, acá está. En una de las muestras se observa una acantolisis de la epidermis con una ampolla necrótica. Ay, no sé qué dice. No cambia. Bueno, con la clínica más la anatomía patológica, llegamos al diagnóstico de una vasculitis leucocitoclásica. Esta fue la evolución de la paciente a las 2 semanas, donde se observa una notable mejoría. Y un segundo caso clínico que voy a presentar, una paciente de sexo femenino de 72 años, profesión ama de casa, procedente de área urbana, que consulta por ronchas en piel. Así refiere la paciente, ¿verdad? Refiere a un cuadro de 15 días de evolución de ronchas pruriginosas de color rojizo que aparecieron 2 días después de recibir la primera dosis de Oxford AstraZeneca. Inicialmente en espalda baja y con los días aumentan en número, tamaño, confluyen y se extienden a abdomen, tórax, miembros superiores y miembros inferiores. Como antecedentes patológicos personales, hipertensa, tratada con carvedilol y aspirina, diabética, tratada con metformina e insulina y obesa. Acá tenemos el examen físico, donde observamos pápulas y placas eritematosas con un centro más claro, también algunas con aspecto en diana, sobre todo las de piernas que asientan en espalda, abdomen, miembros inferiores y miembros superiores. Tampoco presentaba lesiones en mucosas la paciente. Se le solicitaron auxiliares de diagnóstico, un laboratorio completo, donde se obtuvieron algunos datos positivos, como por ejemplo tenía una ligera leucocitosis con neutrofilia, 13.000 de glóbulos blancos, PCR 11, eritro de 50, una glicada de 7.3, anticuerpos antiespiga SARS-CoV-2 positivo, ¿verdad? También se le solicitó un hisopado por PCR para COVID que vino negativo, IgM y IgG para SARS-CoV-2 también negativos, ANCA-C, ANCA-P, C3, C4 en rango y un electrolitos, VIH y VRL no reactivos. El manejo inicial con la paciente fueron medidas generales y prednisona y fexofenadina oral. También se le tomó una biopsia por 2 del muslo derecho y brazo derecho. Bueno, acá tenemos nuestra histología, donde observamos una epidermis con acantosis leve de las crestas interpapilares, espongiosis e hiperkeratosis de tipo ortoqueratótica, dermis papilar y subpapilar, con vasos sanguíneos, con vasos sanguíneos dilatados y congestivos revestidos por endotelio tumefacto y edema de sus paredes. También se observa un infiltrado inflamatorio de predominio perivascular, constituido por linfocitos de moderada cantidad, eosinófilos y en menor cantidad neutrófilos, con extravasación de eritrocitos. Acá se puede ver mejor.
Bueno, y la clínica más la anatomía patológica nos llevó al diagnóstico de una urticaria vasculitis. Normocomplementémica, porque no tenía S3 y C4 estaban en rango. Y esta es la evolución de la paciente también a las 2 semanas. Bueno, en cuanto al interés de la presentación, tenemos que saber, ¿verdad?, que hay diferentes formas clínicas de presentación de las reacciones cutáneas a vacunas contra el COVID, ya sean las formas de presentación nuevas, así como las reactivaciones de vasculitis leucocitoclástica. Ahora, existen muchos casos reportados, sobre todo en pacientes de sexo femenino con historia de vasculitis leucocitoclástica, que estaban en remisión completa, pero que tras la vacunación se reactivaron. Las lesiones se resuelven espontáneamente después de pocos días cuando la causa es la vacuna contra el COVID. O sea que probablemente, independientemente de que si no le damos tratamiento a nuestro paciente, probablemente igual iba a curar, ¿verdad? Existen muchos tipos de rayos purpúricos que se pueden presentar en la piel después de la vacunación. Sin embargo, no todos ellos tienen histología e incluso muchos de ellos no corresponden a vasculitis leucocitoclástica. Por eso, o sea, de ahí radica la importancia de la histopatología para llegar al diagnóstico, ¿verdad? Y eso es todo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, doctora Belén, Andrea Belén. Excelente, muy lindos tus casos. Excelente aporte. Ahora invito a las doctoras Melissa Eli y Lenny Gutiérrez. Adelante, por favor, Melissa. Buenas tardes, buenas noches. Yo soy la doctora Melissa Elli, soy residente de tercer año del Hospital Nacional de Itagua y voy a exponer junto a la doctora Lenny Gutiérrez, dermatóloga que pertenece al Centro de Especialidades Dermatológicas y Lepra y es ex residente también del Hospital Nacional. Les voy a presentar este primer caso que trata a una paciente de sexo femenino de 27 años de edad del Departamento Central y ocupación quehaceres domésticos. Como antecedentes patológicos, la paciente tiene rinitis alérgica y es atópica. Como antecedente de la enfermedad actual, la paciente presenta su primera dosis de vacuna Moderna en el brazo derecho y 24 horas después presenta una lesión en el brazo, que es eritematosa, levemente edematosa, dolorosa y pruriginosa. Realiza ella una consulta en el día 3 por teleconsulta. Esta es la imagen que tenemos, que se puede apreciar, que envió la paciente, una placa eritematoedematosa levemente descamativa en la zona del sitio de punción. El diagnóstico que se planteó con esta paciente fue de un brazo COVID. El plan fue realizar tratamiento médico, no solicitamos ningún estudio, por lo cual se le indicó betametasona tópica 2 veces al día por 10 días. En cuanto a la evolución, hubo una disminución progresiva del eritema y del dolor, resolviéndose la lesión al mes. El día 28 ella recibe la segunda dosis de Moderna en el brazo izquierdo, no presentó una nueva lesión, y su primer refuerzo volvió a recibir también con la vacuna Moderna en el brazo izquierdo y también sin ningún problema. Les dejo con la doctora Lenny. Bueno, continuamos con la segunda paciente, que también es una paciente de sexo femenino de 35 años de edad. Ella es procedente del Departamento de Central, es licenciada en enfermería. Como antecedentes patológicos personales, la paciente no era portadora de patologías de base y ella negaba todo tipo de medicaciones de uso habitual. Como antecedente de la enfermedad actual, esta paciente refería ya en el momento del diagnóstico, era una lesión que había evolucionado hace 7 días, pero que había iniciado como una pápula eritematosa en el brazo derecho posterior a una vacuna que fue la Pfizer, ¿verdad? En su tercera dosis. Ella había recibido como primera y segunda dosis la Sputnik, no había presentado ninguna reacción. Se puso como tercera dosis la Pfizer y posterior a estas 24 horas aparece esta lesión. Esta va aumentando de tamaño con los días hasta que consulta con nosotros. Refería que estas lesiones eran muy pruriginosas y eran dolorosas a la palpación. Bueno, en el examen físico podemos observar esta placa eritematosa
eritematosa, como se puede ver, tiene unos bordes bastante eritematosos y un centro mucho más pálido. Cuando la habíamos revisado, ella tenía dolor sí a la palpación, pero la sensibilidad estaba conservada. Siguiente. Bueno, como diagnóstico presuntivo, el primer diagnóstico había sido de un brazo COVID. Sin embargo, también debíamos de pensar en granuloma anular o un Hansen. El plan con esta paciente fue realizar dexametasona en ampolla intramuscular, una dosis. Además de eso, requirió de clorferinamina comprimidos cada 8 horas y betametasona crema 2 veces al día. Bueno, el día de la consulta, que había sido 7 días posterior a la vacuna, y tenemos la foto de control al día siguiente del tratamiento. Bueno, y este caso en realidad nos pareció bastante interesante porque si bien es una de las lesiones post vacuna que están más descritas según lo que estuve investigando, yo no había visto nunca, ¿verdad? Y bueno, se trata de la aparición, sí, generalmente de esta pápula eritematosa que inicia generalmente, hay muchos casos donde dicen que inicia 24 horas después de la aplicación y otros hablan de 7 a 10 días, pero se describe sobre todo con Moderna. Sin embargo, se empezó a hablar también de otro tipo de vacunas, como por ejemplo la Pfizer, y anteriormente también la antineumocócica es una de las vacunas con las que se describe mucho esta lesión. No se sabe bien la causa, pero se cree que es una reacción de hipersensibilidad retardada o mediada por células T. Y a la histología generalmente hay un infiltrado linfocitario perivascular y perifolicular. Además se pueden observar algunos mastocitos y algunos eosinófilos dispersos. Todos los casos comunicados generalmente se resuelven con tratamiento conservador. Es muy importante calmarle al paciente cuando viene con este tipo de lesiones, generalmente con aplicaciones de frío local, corticoides tópicos o antihistamínicos mejoran, como vimos en los otros pacientes. Y muy importante también es comunicarle al paciente que si tuvo esta reacción en la primera dosis de la vacuna, puede volver a presentar, pero mucho menor es el porcentaje en la segunda vacuna y no contraindica para la segunda vacuna. Eso es todo lo que queríamos compartirle. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Excelente, doctora Melissa y Lenny. Muchísimas gracias por sus presentaciones. A ver, voy a ver en el chat, pueden volcar en el chat si quieren alguna pregunta, algún comentario, alguien de la audiencia si quiere aportar algo. Muy interesante lo que dijo la doctora Lenny, lo de calmar a los pacientes, transmitirles tranquilidad, porque la mayoría de estas reacciones post vacuna COVID son reacciones autorresolutivas y que pueden ser manejadas adecuadamente, y sabemos que mucha gente utiliza este tipo de reacciones y otras, en general los grupos sensacionalistas, con el fin de impactar de manera negativa en la población. Hay muchos grupos antivacunas, no sé, doctora Graciela, cómo es allá en México, pero acá todavía hay mucha gente que no confía, que no cree. Oh, sí. Y bueno, después de que platiquemos de todo lo que hace, pero mira, afortunadamente de las lesiones dermatológicas que yo sepa no han matado a nadie. Sí han causado muchos estragos, ahorita vamos a platicar de eso, pero los grupos antivacunas hacen muchísimo más daño, porque ellos son los que finalmente se vuelven los reservorios del virus y que ahí muta el virus y entonces empiezan las cepas muchísimo más peligrosas que sí van a dar al hospital. Entonces yo creo que a pesar de esto, creo que todas las vacunas pueden causar efectos secundarios, absolutamente todas, y esta particularmente por ser una novedad en su manufactura y en el tiempo récord que fue emitida o sacada a la circulación, pues tiene muchos problemas que se deben arreglar. Lo que bueno, ahorita se los platico cuando hablemos de eso, pero sí. Aquí mi pregunta es, estos pacientes porque yo conté 2 vacunados con Moderna y una de Pfizer, y según lo que habíamos platicado, ustedes vacunaron con Astra y la vacuna china, y la hindú, ¿no?
¿Tenían Sí. también Modernas y Pfizer o viajaron a Sí, Estados Unidos? las primeras que llegaron acá fueron doctora Sputnik, 5.000 dosis, después llegaron 36.000 dosis de AstraZeneca, que fueron para todo el personal de Blanco, y más tarde llegaron Pfizer y Moderna. Moderna inicialmente para las embarazadas, pero sí, no, esas tardaron un poquito en llegar, no fueron las primeras, pero sí actualmente tenemos Pfizer y Moderna también. Ah, muy bien, perfecto. Ya, ven, ahorita llevo. Si no hay preguntas o comentarios, entonces podemos invitar ya a la doctora María Graciela Guzmán con su conferencia. Adelante, doctora. Nuevamente, muchas gracias. Por nada. Bueno, pues miren, les voy a platicar nuestra experiencia acerca de qué es lo que nos ha pasado con las vacunas y qué no fue lo que nos pasó un poquito con el COVID. El COVID pues vino a revolucionar la manera de hacer ciencia. Y a mi manera de ver las cosas, pues nos mintieron mucho y nos mentimos mucho. Lo que hoy era verdad, al día siguiente era mentira. Pero lo que sí es cierto es que las vacunas empezaron a mejorar, a disminuir la cantidad de enfermos que saturaban nuestros sistemas de salud. Porque aquí no sé cómo fue allá, pero aquí fue una verdadera pesadilla. Todos los hospitales estaban llenos, los pacientes no encontraban dónde internarse, andaban en las calles, en los taxis, ahogándose literalmente o cianóticos, y muchos no tenían dinero para comprar los concentradores. Algunos pues sí pudieron quedarse en casa, pero otros no. Así que las vacunas, con todo y el problema que tuvieron para hacer... Ok. ¿Qué vacunas son las que se han puesto a nivel mundial? Pues hay muchas. Habitualmente las más importantes son las de RNA y las de vector viral, aunque hay, como me platicaban, esta vacuna de convidencia, la que nosotros vimos, que es la hindú, y que esta es de virus atenuado, la convidencia. La CanSino es también una vacuna china de vector, y que en México se estuvo utilizando no solamente como fue parte del estudio de fase 3 de esta vacuna, cuyos resultados se publicaron apenas en el mes de noviembre, y que con ella vacunaron a todo el personal docente del país. La Johnson & Johnson, que también es de vector, y otra vacuna que es la Sinovac. Esas son las que han estado circulando prácticamente en todo el mundo. El espectro de las reacciones para las vacunas COVID pues abarca muchísimos mecanismos de acción. Existen las reacciones por hipersensibilidad, otras que reactivan enfermedades virales, otras que exacerban dermatosis previas o aparecen en las cicatrices, otras que hacen reacciones granulomatosas, otras que activan la autoinmunidad y otras que dañan directamente los vasos sanguíneos. Las inmediatas son sobre todo la anafilaxia, la urticaria y el angioedema. Por ahí vamos a mostrar un caso de una reacción flagelada. Y luego existen las reacciones de tipo 3 que son por complejos inmunes. De estas hemos visto pues el eritema polimorfo, hemos visto pacientes con vasculitis y además eritema nodoso. Y las que están infiltradas por linfocitos o por muchos eosinófilos, que también vamos a ver ahorita. El brazo COVID no se sabe bien de qué se trata, aparentemente es de hipersensibilidad tipo 4, de acuerdo con un componente de las vacunas, que es un derivado del polietilenglicol, que cruza con el polisorbato 80, pero lo curioso es que a nadie les ha puesto pruebas del parche y a mí se me hace muy raro. Y otras que son más inespecíficas, que pudieran tener que ver con el antígeno viral, que son los exantemas. Como ustedes vieron, no sé si alguno tuvo la oportunidad de leer el suplemento que nosotros hicimos en los archivos del Grupo Ángeles, en donde pues vimos toda clase de exantemas que se parecen a todas las enfermedades exantemáticas. Este virus tiene la peculiaridad de poder imitar cualquier enfermedad. Así que hay que hacer muchos diagnósticos diferenciales. Y luego las que dañan el vaso, como el eritema pernio o las trombosis. Las reacciones locales básicamente son las que casi todo el mundo tuvimos. Eritema, un 15% tuvieron edema,
induración hasta un 25%, prurito 35% y dolor casi todos. Yo diría que hasta el 90% con cualquier vacuna le dolió el brazo. En los menores de 60 años son menos frecuentes y se asocian con hipersensibilidad a otras vacunas. Las que son de sensibilidad tipo 1 son las mediadas por IgE, pero dicen que no están asociados a los antígenos virales, sino más bien a los vehículos, que es el polietilenglicol, que cruza con el polisorbato. Pero vamos a ver ahorita que las vacunas de RNA son las que más causan reacciones de tipo 1 y son bastante raras en la AstraZeneca, que tiene polisorbato. Las otras tienen polietilenglicol. Luego la anafilaxia, de ahí que las de RNA son las que causan más anafilaxia urticaria y angiedema. También hemos visto edemas muy intensos que aparecen en horas después de haberse puesto la toxina botulínica y una vacuna muy reciente. Vamos a ver, aquí por ejemplo están los componentes de algunas de las vacunas y van a ver ustedes que la AstraZeneca contiene el polisorbato 80, esta es la vacuna Pfizer que tiene polietilenglicol y también la vacuna Moderna que tiene el polietilenglicol 2000. Vamos a ver entonces. Estas son las primeras que salieron en la revista Azul, publicadas por el grupo liderado por el Mass General Hospital, y que juntaron 414 casos, donde vieron desde reacciones locales, que la mayor parte fueron causadas por vacuna Moderna, y no sé por qué, pero las mujeres siempre nos pasa de todo, son más frecuentes en las mujeres. Aquí las urticarias, mucho más frecuente con la vacuna Moderna, otra vez la de RNA, más frecuente en las mujeres y de cualquier edad, desde jovencitas hasta mayores de 60 años. Básicamente en los brazos, pero en cualquier parte del cuerpo. Los exantemas morbiliformes, que otra vez la vacuna Moderna es la líder, ¿verdad? Y las mujeres. Y luego tenemos las reacciones tardías, pues ¿qué tan tardías? Habrá unas que aparezcan 7 días después, pero yo he visto brazos COVID que aparecen desde 24 horas hasta 48 horas después de haber presentado esto. Y la eritromelalgia, que casi nadie le hace caso, que es el eritema de las manos, pero los pacientes casi no consultan por eso. Si ven ustedes aquí esta tabla, la vacuna Moderna es la que más reacciones inmediatas produce, y después tenemos a la vacuna Pfizer, que son las que se pusieron en los Estados Unidos. Ahorita vamos a ver cuando ya incluyen a otras partes del mundo. Vean ustedes aquí, este es un estudio multicéntrico también liderado por el Mass General Hospital, pero vean ustedes cómo la vacuna Moderna en la primera dosis es la que más reacciones tiene, luego en la segunda dosis. Después viene la Pfizer, que también que curiosamente da más reacciones en la segunda dosis. Y la AstraZeneca está muy por debajo de lo que hacen las vacunas de RNA, así que yo no creo en esa reacción cruzada, pero bueno, habría que realmente probarlo. Y la Johnson & Johnson, que pues anda más o menos en este nivel, ¿no? La Sputnik, aparentemente santa, aquí en México sí se pusieron vacunas Sputnik, dependiendo de las delegaciones de la Ciudad de México, pero a mí no me tocó ver ninguna reacción dermatológica, probablemente algunos colegas sí, pero yo no tengo ninguna. Las dos que van a ver ustedes de Sputnik me las mandaron por correo electrónico cuando leyeron el artículo que publicamos. Esta es la vacuna Sinovac, de la que les hablara, que hicieron parte del estudio aquí en México, que también tuvo buena cantidad de reacciones locales, pero nada parecido a las vacunas de RNA, ¿sí? Estas son las que yo publiqué en esta referencia del Acta Médica del Grupo Ángeles, donde prácticamente eran vacunas importadas. En México sí se pusieron Pfizer, estas vacunas, sí, este paciente sí se vacunó en la Ciudad de México, pero los de Moderna se vacunaron los dos en Estados Unidos, uno en Houston, otro en San Diego, y los de Pfizer llegó temprano a México esta vacuna, y este paciente de AstraZeneca, curiosamente, las vasculitis son de AstraZeneca, las autoinmunes son de Pfizer y las inmediatas son de las vacunas de RNA. Vamos a verlas. Este es nuestro paciente con angioedema después de una vacuna Pfizer.
Miren ustedes cómo se puso, llevaba 15 días con angioedema y hasta que me lo mandaron y lo pudimos ayudar, ¿verdad? Pero vean ustedes cómo tenía eczema de edema de la lengua, de un párpado, de los dedos, de los labios. Este es un paciente que me escribió, que en Argentina pusieron muchas vacunas Sputnik y que con lesiones básicamente de tipo urticariano. Estas pacientes, esta es una paciente que se vacunó en San Diego con Moderna y que 24 horas empezó con eritema intenso, a las 48 cada vez más y a las 72 horas fue el clímax y después las lesiones desaparecieron, pero ella tuvo muchos efectos generales, estuvo muy cansancio, tuvo fiebre, estuvo muy postrada, además de haber tenido el brazo COVID. Este es otro paciente que empezó con lesiones en el brazo que después empezaron a pigmentar, yo lo estoy viendo 15 días después de que empezó la dermatosis y empezó como si fuera a ser una lesión zosperiforme porque también tenía en el pecho. Este es el único caso que yo he visto que en las 2 dosis hizo brazo COVID, las 2 veces fue vacunada en el estado de Florida y vean ustedes, esta es la primera, como es más grande, habitualmente así sucede cuando ocurre con las 2 dosis, la primera es mucho más intensa, este es un acercamiento de la primera y la segunda vuelve a tener brazo COVID, pero mucho más leve. Estas son una serie, este artículo que son los italianos que son muy observadores y en esta epidemia se han comportado como realmente muy buenos científicos. Han visto estas lesiones muy atípicas que ocurren en el sitio de la punción, desde puramente eritema o un eritema o eritema más café o con vesículas alrededor, como en estas que ustedes están viendo aquí, o más purpúrico, o que tienen todo el área circundante vesiculosa o que es todo una ampolla. Y luego el brazo COVID. Si ustedes vieron aquí, 12 recibieron vacuna Pfizer, 16 AstraZeneca, o sea, más o menos andan, igual aquí la AstraZeneca causó muchas lesiones estas atípicas y que se inician de 6 a 12 horas después de la primera dosis. 15 pacientes tuvieron la forma de la placa rojita, como las que están aquí arriba. 8 pacientes placa roja café, ¿sí? Con superficie vesicular un poco más como la que vemos aquí. Y 2 pacientes con una vesícula única como la que vieron aquí y el típico brazo COVID que es el que está aquí. La mayor parte de estos pacientes tienen ardor o prurito. Y yo no creo que esto se deba al polietilenglicol. No sé qué se deba, pero a eso no. Este es un paciente que es el único que está reportado en este sentido, que hace unas lesiones de tipo flagelado sin haber ingerido hongos como el shiitake, a lo que se asocia mucho esto, y que recibió una vacuna AstraZeneca. Y 4 horas después de la aplicación empezó con estas lesiones en el brazo que se extendieron al tórax. Tenía neutrofilia e hiperbilirrubinemia y las plaquetas eran normales y la biopsia tenía infiltrado linfocítico perivascular típico COVID con extravasosión perifolicular. Las reacciones un poco más tardías, que son, las da básicamente, entonces Moderna, que es el 80%, que son los brazos COVID, que pueden aparecer en la primera o en la segunda dosis, o en ambas, como ya vimos, de 2 a 3 días después de la aplicación, y la biopsia va a encontrar un infiltrado linfoide, probablemente perivascular, y se le ha achacado una reacción de hipersensibilidad de tipo 4. También se han visto estos infiltrados en cicatrices, como en cicatrices previas de inmunización por BCG. Se han visto reacciones linfomatoides en sitio previamente radiado, en las que tienen radiación por algún tipo de cáncer. Y dicen que esto podría ser por incremento de las células madre o por franca idiosincrasia. Y hay reacciones granulomatosas causadas por este tipo de vacunas, también por las de RNA, mucho más que por las otras, a cuerpo extraño, que interactúan con el ácido hialurónico. Vamos a ver un poco más sobre lesiones más tardías, que son básicamente mediadas por complejos inmunes. Y que esto tendríamos las vasculitis leucocitoclásticas, las púrpuras, que pueden ser lesiones anulares o tipo eritema pernio-like. Erupciones morbiliformes que habitualmente tienen esponjiosis en la biopsia con infiltrado linfoide perivascular típico, eritema polimorfo con necrosis epidérmica, ya saben que pueden tener daño o no de la interfaz, y el infiltrado linfoide característico de la enfermedad COVID,
y otras que podrían ser dermatitis por contacto sistémicas, como las reacciones liquenoides. Vamos a ver, por ejemplo, que los eczemas, en los pacientes que tienen eczemas o dermatitis atópicas previas, las vacunas pueden exacerbar la enfermedad y algunas pueden tener brotes muy severos después de la primera dosis, que generalmente aparecen 1 o 2 semanas después. Después de la segunda dosis, el brote apareció mucho más rápido en estos casos que nos presentan estos autores en el Journal de la Academia Europea. Este es otro tipo de exantema por vacuna Sputnik que también me llegó por internet, pero cuando yo les decía que fueran a ver a nuestros colegas a los hospitales, luego ya no querían ir los pacientes, así que no los pude estudiar. Estos pacientes son argentinos y son los que yo les mencionaba que tuve la oportunidad de estar en contacto y que fueron por vacuna Sputnik. Este paciente sí es muy interesante, es un chico de 22 años que se fue a vacunar a Estados Unidos y que esta es la cara posterior del brazo, lo vacunaron del otro lado y la lesión enorme, más de 10 centímetros, de 15 centímetros con centro oscuro, ¿verdad? Y estas lesiones en blanco de tiro en la cara interna de los muslos y lesiones en las palmas de las manos. Obviamente se les descartaron que fuera sífilis, que tuvieran micoplasma, que tuvieran una lesión herpética, y ven ustedes aquí la biopsia, como tienen un poquito de espongiosis, un poquito de daño aquí en la basal, y el gran infiltrado perivascular, y aquí inclusive hasta una vesícula. Aquí hay otro paciente con eritema multiforme, que tiene lesiones mucosas, inclusive, causado por la vacuna. Y aquí tienen, ¿cómo se llama? Lesiones más generalizadas causadas de eritema polimorfo, causadas por vacunas Pfizer. La mayor parte de los pacientes son mayores de 60 años en estas reacciones. Sí, no tienen ningún dato por otra razón, pero sí toman otros medicamentos y los que hemos visto más purpúricos habitualmente toman aspirina, como el que ustedes presentaron, que tenía vasculitis leucocitoplástica y que tomaba aspirina. Yo les voy a mostrar uno de... Este es un caso que tiene, pues, la peculiaridad de que tiene todos los factores en contra, porque es doctora y además hija de doctores. Y esta es una chica que la vacunaron con AstraZeneca y 24 horas después empezó con un dolor vulvar espantoso y empieza a hacer estas aftas bilaterales. Entonces me consultan sus papás para preguntarme si es posible el herpes zóster de la vulva. Le digo que sí, pero que eso no es herpes zóster, sino es una vulvitis aftosa. Y vean ustedes, aquí ven ustedes la biopsia de esta chiquita, como tenía el patrón varicela-like con espongiosis e infiltrado inflamatorio de predominio linfoide y perivascular característico del COVID. Las reacciones se parecen a la enfermedad. Y aquí hay un caso reportado, pero no tiene biopsia y no tiene foto, de una chiquita de 14 años que después de 2 días de recibir la segunda dosis de vacuna Pfizer, inicia con dolor vulvar y enormes lesiones aftosas. Este es el paciente que nosotros vimos, un enfermo de 88 años de edad, por supuesto que es hipertenso y tomaba aspirina, y empieza con estas lesiones purpúricas 3 días después de haber recibido una vacuna AstraZeneca. Después se pone peor y nosotros lo vimos aquí, le tomamos una biopsia, al día siguiente ya estaba así, al 5.º día estaba completamente oscuro, purpúrico, y las lesiones, pues ustedes ven, aunque está muy mala la foto, se ven la vasculitis, la destrucción del vaso que tenía ahí, una vasculitis linfocítica terrible, ¿no? Muy parecido a pero curiosamente es unilateral, y recibió esta vacuna que es la que ustedes han tenido, que es la vacuna hindú de virus atenuado. Este es un paciente joven y 4 semanas después de la segunda dosis hace estas lesiones vasculitis en forma simétrica. Estas son idénticas a la que yo presenté, pacientes mayores de 60 años, 60 y 75 años, vacunas Pfizer, lesiones purpúricas diseminadas de aparición 4 a 12, de 2 a 4 a 14 días después y con duración de 17 y 10 días respectivamente, con espongiosis, necrosis fibrinoide, licositoplasia, polvo nuclear, todo lo que ustedes ya conocen.
También se ha reportado el eritema nodoso. Esta es una paciente que después de una vacuna Pfizer presentó nudosidades con paniculitis septal y todos los estudios negativos para la causa del eritema nodoso, por lo cual se le atribuyó a la vacuna. Aquí ven esta revisión de los grupos europeos, como Moderna y Pfizer tienen pues el primer lugar en la mayor parte de los casos. En general es predominante en las mujeres. En esta población de estos autores, pues no, parece que los hombres ganaron, pero miren ustedes, es mucho más frecuente en la primera dosis que en la segunda, y hay quienes lo presentan en ambas, ¿sí? Y ven ustedes la eritromelalgia, el brazo COVID y lesiones ampollosas en las manos que hemos estado viendo también con frecuencia y que no pensamos que puedan ser causadas por esto. Aquí hay otra publicación del Journal of the European Academy of Dermatology y vean ustedes cómo las vacunas de RNA son las que más causan rashes eritematosos, epiteliasis rosa-like, pero sobre todo rashes eritematosos y vasculíticos. Y vean ustedes aquí los casos, si ustedes ven las biopsias de donde fueron tomadas las fotografías, pues ven el daño de la basal, esponjiosis, dermatitis perivascular, vesículas intraepidérmicas, algunas hasta acantolisis, como en algunos de estos casos que se ven no muy bien, ¿verdad? Y luego la autoinmunidad mediada por vacunas anti-COVID, como sería el lupus-like o exacerbación de un lupus previo, que sería el lupus subagudo, el síndrome con endocrinopatías y asociación con enfermedad de Graves, que ocurre básicamente con esta vacuna, la paniculitis eosinofílica, el síndrome de Wells, el panfiloide ampolloso, vitiligo y algunas otras enfermedades autoinmunes. Y parece ser que el mecanismo es que los adyuvantes de la vacuna actúan sobre la célula, sobre el mastocito y causan anafilaxis, o bien actúan sobre los inflamosomas, activan la vía de las caspasas e incrementan la producción de interleucina 1 alfa, o actúan sobre el NPRP3 inflamosoma y aumentan las interleucinas alfa 1B, 1 beta y la 18, activando las células naive, ¿sí? Y la autoinmunidad. Vean ustedes cómo los síndromes autoinmunes que se han presentado por las vacunas casi corresponden todos a vacunas de tipo RNA, aunque hay algunos de tipo vector. Aquí, sobre todo en la artritis reumatoide, en el síndrome de Guillain-Barré, en las enfermedades hepáticas autoinmunes y en la de los trombos, ¿verdad? La trombocitopenia trombocitopenia trombótica, que puede ser causada básicamente por las vacunas de adenovirus. Aquí ven ustedes cómo este paciente que tenía muchos años con lupus, que estaba perfectamente bien controlado, le ponen una vacuna Pfizer y desarrolla lupus subagudo. Aquí ven ustedes este chiquito de 13 años que 7 días después de una vacuna Pfizer desarrolla severo vitiligo con grandes placas afectando miembros pélvicos y brazos. Y también se ha visto celulitis eosinofílica causada por la vacuna Pfizer, el síndrome de Wells, que ven ustedes aquí. Aquí vemos otro caso que tiene más lesiones dermatológicas con grandes placas eritemato-urticarianas, con eosinofilia de 14 y esponjiosis, infiltrado difuso linfohistocitario con eosinófilos. Después tenemos los líquen plano like o líquen plano verdadero que se han presentado facilitados por las vacunas, y aquí vemos que esta fue por vacuna Pfizer, y que pápulas purpúricas poligonales formando grandes placas. Este paciente estaba amputado por un tumor óseo previo. Aquí ven ustedes hasta la dermatoscopía, como se parece muchísimo a la que conocemos para el líquen plano. Y la biopsia pues tiene un infiltrado linfoide denso en banda con degeneración hidrópica de la basal. También hemos visto líquen plano oral
15 días después de la vacunación, perdón, aquí hay un error, y sin relación con otros medicamentos. Este paciente es nuevo, lo acabo de ver, este es un paciente masculino de 53 años que en julio se puso la última dosis, pero 2 semanas después empezó a hacer estas lesiones arciformes que ven ustedes aquí, medio con borde purpúrico, que pueden parecer lo que ustedes quieran y manden, ya tiene más de 6 meses de evolución, 8 meses de evolución, y que no se le quitan con nada. A las 3 semanas empezaron a aparecer y tiene esta biopsia que es característica, con infiltrado linfocitario aquí en la dermis, habitualmente perivascular, y que fue catalogado como una pitiriasis liquenoide crónica. También se ha visto infiltración linfomatoide importante después de vacunas Pfizer, 10 días después que tuvo este aspecto, hubo hiperplasia epidérmica reactiva con espongiosis muy difusa, con muchos focos, con infiltrados linfomonocíticos y hasta presencia de células de Langerhans con morfología blastoide y eosinófilos. Afortunadamente la inmunohistoquímica descartó que se trataba de algo peor y se pensó que fue la vacuna. Y también esta papulita que ven ustedes que apareció en el sitio de inyección, después fue catalogada con un pseudolinfoma, con este gran infiltrado linfoide y esta inmunohistoquímica que ven ustedes aquí. Ahora, los pemfigoides, hay varios reportes de pemfigoides, casi todos mayores de 68 años, hay dos menores, hay uno de 42 y uno de 48, que pueden aparecer después de la primera o de la segunda dosis, con ampollas subepidérmicas, con eosilófinos, inmunofluorescencia directa con IgG, IG3, aunque también con IgA, y aquí ven ustedes todos estos casos que son causados básicamente por vacunas de RNA y por IgG complemento e IgA, y tienen 3 casos muy interesantes mixtos, para que vean ustedes que los pemfigoides por la RNA. Este es el único caso de pénfigo que se desarrolló después de una vacunación por vacuna Pfizer. Y se cree que la proteína Spike puede inducir la autoinmunidad cruzada con los tejidos humanos y involucra una inmunidad humoral y celular, activando CD8, CD4, interleucina 2 e interferón gamma. Después vemos que estas enfermedades, estas vacunas pueden interferir con la inmunidad de otras enfermedades virales. Yo estoy segura que alguna vía de inmunidad que evita que se manifieste el herpes zóster ha estado funcionando, porque hemos visto bastantes casos. El herpes simple es sobre todo el que nos da el 6-7, que nos da pitiriasis rosada, es el que más hemos visto últimamente, más que el herpes simple, pero el herpes zóster ha sido el rey. Y vean ustedes esta serie, que fueron 11 pacientes, 5 de AstraZeneca, 8 después de la segunda dosis, 2 después de la primera, ¿verdad? Y aparece entre 1 y 3 semanas. Nosotros los hemos considerado postvacunales hasta un mes después. Vean ustedes que el herpes simple no es tan importante como el herpes zóster, aquí en esta, y que los pacientes de raza blanca y los que no hablan español, porque acuérdense que los hispanolatinos nos dicen así porque hablamos español, ¿verdad? No es una raza aparte. Los blancos, miren ustedes la cantidad de herpes que tienen, ¿verdad? Y por supuesto, obviamente Estados Unidos tiene mucho más casos, no sabemos bien. Esta es nuestra serie. Nosotros hemos logrado, entre todos los médicos privados que conformamos el Colegio Mexicano de Ciencias Dermatológicas, ir reportando nuestros casos, y ven ustedes que tenemos de todas las edades, desde pacientes de 23 años hasta pacientes de 80 años, todos con herpes postvacunal entre 1 y 4 semanas después de haber sido vacunados. Mucho más las mujeres, en un 66% que los hombres, y la vacuna AstraZeneca, que es la que más hay en México, es la reina, siguiendo la Pfizer, después la Moderna, que obviamente nuestros pacientes casi todos son importados, y la Johnson, que aquí nunca ha habido. Todos estos pacientes fueron a Estados Unidos a vacunarse. La pitiriasis rosada, que también todos hemos visto, que puede estar también involucrada la inmunidad junto con la inmunidad que se está produciendo contra el COVID.
Y el daño vascular, finalmente. Hemos conocido que las vacunas de vector adenovirus causan trombosis venosa, sobre todo a nivel cerebral, aunque lo pueden hacer en otras partes, y que cursan con trombocitopenia, y esto se ha llamado VIT-PIT. O bien que nada más tengan trombocitopenia inducida por la vacuna, que se llama VIT. Y la aparición de pseudosabañones que se exacerban con el frío es muy similar a lo que se observa en la infección aguda por SARS-CoV-2, igual que las biopsias. Y aparentemente lo que sucede es que la vacunación actúa con el factor 4 plaquetario que intervienen con la célula B y que activan el C1Q, los neutrófilos y también interfieren desgranulándose y van a consumir las plaquetas. Vean ustedes este caso que es interesantísimo de una femenina de 84 años que después de 9 días de su vacuna Pfizer presenta dolor intenso en la vulva, en el monte de Venus y hasta el perineo con lesiones absolutamente necróticas y en la biopsia se ven los trombos que están en las arterias de mediano calibre. Los estudios de autoinmunidad todos negativos, la biopsia con trombosis vascular a nivel de la dermis con infiltrado perivascular, plaquetas ligeramente elevadas, ni siquiera tuvo trombocitopénica. ¿Y a qué se asocian las trombosis? Pues a las vacunas de vector. Menos frecuente en la Pfizer y Moderna, pero no son santas, también las ha habido ahí. Por último, pues estas lesiones que nosotros hemos visto que son directamente por el daño vascular y que son similares al eritema pernio o al pseudopernio del COVID y que se pueden presentar durante la primera o segunda dosis. También se ha visto lesiones pseudoangiomatosas que tienen estas pápulas eritematosas con aclaramiento perilesional, y que tienen una histología similar a la que hemos visto con mucha extravasación de eritrocitos y pseudoangiomatosis, que ha sido producida básicamente por la vacuna Moderna. Luego tenemos este tipo de problemas causados por las vacunas, que han sido las lesiones granulomatosas o los edemas agudos en lesiones previamente inyectadas con rellenos como el ácido hialurónico. Aquí las que más han estado reportadas han sido por la marca Juvederm y por la marca Restylane, pero vean ustedes cómo es real. Esta paciente se le hizo el procedimiento 2 meses antes de haber sido vacunada, ¿sí? Inclusive se le puso un retoque 1 mes después y luego aquí vienen cómo se lo pusieron, que no tuvo nada que ver con la colocación del implante de ácido hialurónico, y luego en octubre tuvo síntomas de SARS-CoV-2 y 3 semanas después hay un edema intensísimo de la zona inyectada y creen que es por la activación de CD44. Aquí ven esta otra paciente con este implante de ácido hialurónico que fue 3 años antes, ¿sí? Por esta marca, y 24 horas de la aplicación de la vacuna Moderna tiene un intenso edema. Afortunadamente resuelven rápido con esteroides. Vean ustedes, tiene 4 casos muy bonitos. Miren ustedes cómo este paciente que tenía más de 1 año de inyectado desarrolla este gran eritema, ¿verdad? Y este otro, pero este enorme edema del labio, todos estos desarrollados en zonas previamente inyectadas después de la vacunación. Aquí ven, entonces vamos a hablar. En este caso, de este artículo, una fue por infección activa por COVID, la segunda dosis estaba en un protocolo de Moderna, la otra lo vacunaron con Moderna y la otra con Pfizer. El relleno está diseñado para evitar que se digieran enzimáticamente, y estos rellenos con ácido hialurónico pueden causar por sí mismos reacciones inflamatorias y nódulos. Probablemente el mecanismo es multifactorial, aunque la reacción parece ser que la proteína Spike se une al mismo receptor de la enzima convertidora de angiotensina y el ácido hialurónico que está, el desarrollo de vascularidad alrededor del implante, pues está lleno de vasos que contienen este receptor y desencadenan la cascada inflamatoria mediada por TH1 y CD8. Aquí ven otras reacciones, ¿verdad? Pero responden a un bloqueador
de este receptor, como el lisinopril, a dosis bajas, y si ustedes les dan 5 miligramos a las 24 horas ya se les quitó, y si no se les ha quitado a las 24 horas, les pueden dar 10 miligramos, y vean ustedes que parece magia cómo se les quita. Esta es la probable causa, ¿verdad? Parece ser que el implante se rodea de pequeños vasos y que aquí los receptores para ACE2 actúan igual que la vacuna a este nivel y desencadenan la liberación de factor de necrosis tumoral e interleucinas para producir este gran edema por esto. Este es el único caso que yo encontré. Nosotros tuvimos un par de casos que hicieron unas lesiones muy extrañas que todos no sabemos a qué se deben por vacunación con toxina botulínica. Estas son pacientes que fueron vacunadas con una toxina china y en la primera dosis le pusieron Botox y la segunda le pusieron la vacuna china con una vacuna china que fue la Sinovac. Hicieron este edema espantoso, ¿verdad? Que resolvió afortunadamente rápido con esteroides. Y este es otro caso que ven ustedes cómo tenía este edema alrededor de los ojos. Y en este caso, vean ustedes, se dedicaron a buscar todos los procedimientos cosméticos que habían hecho efectos secundarios. Por ejemplo, esta que hizo que tuvo mucho edema, y prurito, le habían puesto tanto toxina botulínica como el ácido hialurónico. Otros nada más hicieron placas urticariales, ¿verdad? Y otros hicieron obstrucción rinonasal, o sea, reacciones bastante diversas. Y aquí ven ustedes, por ejemplo, que hasta los implantes mamarios pueden causar estas reacciones granulomatosas o edematosas causadas por las vacunas. Y habitualmente, pues van a ser las de RNA. Entonces, para resumir, chicos, las reacciones por vacunas pueden ser por hipersensibilidad de tipo 1, por hipersensibilidad de tipo 4, aunque los complejos inmunes no están exentos y pueden reactivarse reacciones autoinmunes y otros como de tipo que comparten la inmunidad y que esta favorece que se aparezcan que se reactiven lesiones de tipo herpético, tanto de herpes 7.6 o de herpes zóster, y la hipersensibilidad tipo 4 que se cree que está relacionada con el brazo COVID. Los factores de autoinmunes parece ser que son linfocitos autorreactivos o que funcionan en forma cruzada con los anticuerpos que se generan con la vacuna anti-COVID. En conclusión, todas las vacunas contra el virus del SARS-CoV-2 son capaces de causar reacciones secundarias importantes. Afortunadamente, a que yo sepa, ninguna mortal. Las vacunas de tipo RNA son las que con más frecuencia causan anafilaxia y fenómenos autoinmunes, sobre todo de tipo pemfigoide. Se pueden presentar después de la primera o de la segunda dosis y es raro que ocurran en las dos, pero ocurren. Las reacciones son de diversa índole, por hipersensibilidad retardada la mayoría, similares a las reacciones medicamentosas o al COVID. Las reacciones autoinmunes más frecuentes son las ampollosas de tipo pemfigoide. Se han descrito múltiples casos de dermatosis eosinofílicas y las lesiones son similares a otras enfermedades dermatológicas y su estudio debe incluir todas las causas y descartar las enfermedades a las que están imitando. La reactivación de infecciones virales parece estar asociada con la infección y la vacunación de COVID. Las lesiones vasculares y trombóticas se presentan con todas las vacunas, especialmente con las de vector viral. Cuidado con los procedimientos cosméticos, aun cuando se mejoren rápido con el tratamiento. Ahorita yo considero que mientras no sepamos si nos van a poner la cuarta vacuna, no pongamos en exceso ácido hialurónico. La del Botox creo que pudo haber tenido otro mecanismo, pero cuidado con el ácido hialurónico. Y sí, considero que es mejor vacunarse que morirse de COVID. Ahorita con la guerra no solo no hemos salido del COVID, sino que encima ya se está peleando el hombre contra otros hombres en Ucrania. Esperemos que algún día podamos alcanzar la paz y que lo que pudimos hablar el día de hoy les sirva de luz para atender a sus enfermos. Muchísimas gracias.
Felicitaciones, doctora María Graciela, por su excelente presentación. Impresionante realmente el pantallazo general que nos pudo dar. Para nosotros es sumamente útil poder reconocer y saber todo esto. Entonces, ¿ustedes consideran que hasta un mes después de la vacuna, hasta un mes después podemos considerar una reacción como postvacunal o Sí. debido a la vacuna, ¿verdad? Obviamente descartando otras causas, ¿verdad? Claro, claro, Sí, sí. bien, Hasta un mes excelente. después, porque pues, obviamente los mecanismos de reconocimiento y reacciones cruzadas que son de tipo celular, esas pueden ocurrir hasta un mes después. Sí. Bien, muchísimas gracias. No hay preguntas en el chat, pero sí hay felicitaciones, muy concreto, muy claro. Muchas gracias. Bueno, realmente excelente su presentación, doctora. Muchas gracias. Esperamos que les sea útil a todos los que pudieron estar presentes. Muchas gracias a los colegas que pudieron acompañarnos. Gracias por el apoyo a la Sociedad Paraguaya de Dermatología, al Laboratorio Index, que siempre está presente y nos brindó esta plataforma y toda la atención, a las colegas que prepararon los casos clínicos tan interesantes. Y bueno, esperamos les haya sido muy útil a todos. Y bueno, nuevamente, doctora, muchísimas gracias por todo. De nada, Un gracias gusto. a ustedes por la invitación. Y los invito a hacer grupo, porque los europeos hacen grupo, luego los americanos hacen su grupo, nosotros podemos hacer el grupo latinoamericano. Sí se inició, hubo una publicación del Colegio Ibero Latinoamericano, pero después ya nadie publicó nada. Entonces, nosotros tenemos todos estos casos, las invito a que los publiquemos juntas, ¿verdad? Pero no dejemos de publicarlos porque esta cosa es nueva. No sabemos qué otras vacunas nos vayan a aparecer por ahí después que nos van a causar problemas, pero pues yo nunca había visto tantas reacciones a una vacuna, ¿sí? Estas son nada más las cutáneas, pero si les preguntamos a los neurólogos, también tienen sus casitos, y pues no podemos dejar de aprender de esto que nos pasó a todos, que ha sido verdaderamente una cosa tormentosa. Esperemos que podamos volvernos a abrazar pronto. No va a ser en el RADLA, pero probablemente sí en el CILAN en Madrid. Ojalá nos veamos allá. Ojalá, doctora, ojalá. Bueno, muchísimas gracias por tan lindas palabras. Un gusto, un placer, doctora. Bueno, buenas noches a todos. Muchas gracias por estar. Buenas noches a Chao, todos. chao.